CFA, Centro Familiar de Adoración. Pues buenos días, Dios le bendiga. Pueden tomar su asiento. Pues estoy seguro que como espía ustedes no han notado el calvo en su presencia. El calvo, ¿sí o no? Mi familia está conmigo, Sandra, mi esposa. Pues nos presentamos hace como un mes y medio, creo. Sandra es de Chile, pero por Australia. Nos conocimos en Australia en un curso de misiones. Ya en ese tiempo entendimos que ambos de nosotros teníamos una llamada, pues juntos. Entonces Dios permitió que nosotros empezamos ahí nuestra familia en Australia. Soy de Virginia, en los Estados Unidos, pero cuando yo tenía 7 años más o menos, escuché la llamada de Dios. Puede bajar un poco el volumen porque está dando vuelta. Muy bien. Entonces, desde cuando yo tenía 7 años, empecé a escuchar la llamada de Dios a ser misionero. Y no es una cosa que Dios habla con voz alta a una persona que está llamando. No, era un sentido en mi corazón. Un sentido en mi corazón que si yo no hago algo para cambiar la necesidad de llevar el evangelio, ¿quién iba a hacerlo? Un sentido que Dios me ha creado para ser testigo de esa verdad. Pues todos nosotros entendemos que es nuestra llamada a testificar, ¿sí o no? Es para cada creyente testificar. Pero como misionero es un poco especial porque significa que estamos llamados a dejar nuestra madre, dejar nuestro padre, dejar los hermanos y las primas, los primos, y ir a otro lugar, fuera. Ir a otro, tal vez una lengua rara. Y para mí español es rara. Van a notar que mi español no es perfecto. Aprendí cuando yo tenía 34 años, empecé a aprender cómo hablar en español. Y todavía falta bastante. Pero mire, si un americano que no sabe bien el español viene a predicar a otros, ¿qué significa de ustedes? Si ustedes tienen la herramienta a predicar a sus vecinos, a su familia, a testificar ¿de qué? De la bondad de Dios. Vamos a hablar hoy sobre esta comisión que Dios ha dado a nosotros como creyentes. Voy a hablar hoy sobre la necesidad de misiones. ¿Por qué testificamos? ¿Por qué enviamos misioneros? ¿Por qué es el corazón de Dios y de la iglesia para no callar? En vez de eso, a predicar a cada uno que quiere escucharlo. Hoy día no es muy popular, ¿sí? Todos dicen, pues, usted puede ser cristiano, pero no diga nada sobre eso. Pues en los Estados Unidos están diciendo eso mucho. Puede tener tu religión, pero no predica sobre tu religión, porque muchos no quieren escuchar. La Biblia es contra eso. La Biblia es contra esta idea. ¿Por qué? Vamos a hablar de eso. Vamos a orar primero. Dios, estamos aquí hoy en tu presencia. Nos presentamos, Señor, a tu voluntad. Es por tu misericordia que estamos aquí hoy. Es por tu gracia, porque no merecemos tu amor. No merecemos tu gracia. No merecemos ese regalo de salvación y la oportunidad de relacionar contigo, Señor.
Señor, tú sabes que no somos perfectos, pero tenemos corazones abiertos hoy. Queremos escuchar tu voluntad, tus deseos. Queremos, Señor, alinearnos con tu palabra. Señor, hoy día, por favor, planta en nosotros tu corazón, tu sentido, tu compasión y pasión para los perdidos. Y en este mundo hay muchas cosas que nos distraen, Señor. Hay muchos materiales, sentidos, voces que nos llaman contra tu voluntad. Y vivimos en ese mundo, Señor. Y es por el Espíritu Santo que tú puedes cambiarnos, que tú puedes hacernos reflejar tu personalidad, tus deseos, tu bondad. No es por nuestra propia personalidad, no es por nuestros propios deseos, pero es tus deseos que queremos hoy. Cámbianos, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Empezamos en Romanos 3. Para entender por qué es importante las misiones, primero voy a dar algunos hechos, algunas estadísticas. Hay 2,000 millones hoy día en el mundo que nunca ha escuchado el mensaje de salvación por Cristo. Tan grande un número, 2,000 millones, significa casi un cuarto de la población del mundo. El mundo es 8,000 millones. Estamos hablando de un cuarto del mundo. Nunca ha escuchado de salvación en Cristo. 7,000 de ellos mueren cada día y pasan en la eternidad sin la oportunidad de escuchar de esa salvación. 70,000 por día pasan al infierno y no han tenido la oportunidad de escuchar de Cristo. En India, como un ejemplo, en el país, esta nación, a 500,000 aldeas que no tiene representante de Cristo. Esos números son grandes y no son solo números, son almas. Almas de gente viviente que están pasando en la eternidad sin esperanza. Y no es una cosa que una persona puede cambiar, pero es una cosa que la iglesia puede cambiar. ¿Me entiendes? La importancia de misiones realmente tiene que entender tres cosas. ¿Cómo es la salvación? Una cosa doctrinal que es tan importante entender. Y la eternidad, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de la eternidad? Y tercer, la responsabilidad de los creyentes, si somos creyentes. Entonces vamos a empezar primero en Romanos, sobre salvación. En Romanos capítulo 3, muchos de ustedes saben estos versículos porque son básicos cuando estamos predicando, cuando estamos testificando, cuando estamos enseñando a alguien sobre la voluntad de Dios. Empezamos normalmente en Romanos porque ese es el libro que Pablo estaba escribiendo a un grupo de gentiles como nosotros. En la Biblia hay dos diferentes tipos de personas. Los judíos, que eran la gente de Dios, que han dado la ley de Moisés. Y entonces ellos crecieron desde su niñez escuchando la ley de Dios. Muchas veces era sobre sacrificios, muchas veces era sobre el tabernáculo. Pero ellos crecieron en la ley de Dios. Y el otro grupo eran los gentiles, hoy día todavía. Somos
los gentiles, porque no somos judíos, ¿sí o no? Todos que no son judíos, israelitas, son gentiles. Estamos nacidos en naciones que no eran empezado con la voluntad de Dios estar bajo la ley. Crecimos fuera de ley. Tenemos culturas fuera de ley de Dios. Pero gracias por los misioneros, como Pablo, que escuchar la llamada de Dios y empezó a publicar la voluntad de Dios y la ley de gracia del Nuevo Testamento, el nuevo testigo que tenemos hoy. Él empezó y otros misioneros empezó y hoy día tenemos el Evangelio en nuestra cultura. ¿Cuántos han crecido en la iglesia desde su niñez? Yo creo que más. Pero mire, nosotros tenemos esa oportunidad porque había misioneros que predicó hace años, centuries, hace 100 años, muchos. Y estamos aquí hoy por eso. En Romanos 3, Pablo empieza a poner escrito cómo es la salvación y por qué y cómo hacemos. Empezamos en Romanos 3. En versículo 23. Mire, el Reina Valera no es mi fuerte, ¿ok? Voy a decir eso. Entonces, a mí me gusta mucho más que otro lea los versículos. Y también eso permite que ustedes no se duerman en mi presencia. Entonces, necesito un voluntario a leer Romanos 3, 23 y 24. ¿Quién quiere leer ese versículo? Muy bien, hermano. Muy bien, eso indica que había necesidad, y no solo uno, pero todos, ¿sí o no? Todos pecaron, porque no es una cosa de buena obra, es una situación de imperfección. ¿Cuántos están aquí son perfectos en todo? Nadie. Mire, todos saben que tenemos algo imperfecto en nosotros. Y no estoy hablando de caras, no estoy hablando de cuerpos, estoy hablando en su espíritu. Siente que no tenemos la habilidad de pararnos en la presencia de un Dios perfecto. ¿Me entiende? ¿No están durmiendo ustedes? Muy bien, muy bien. Entonces, regresamos a Romano 1. A mí me gusta este pasaje tanto, porque en este tenemos un lugar que clarifica muchísimo la idea de cómo es que un Dios que ama puede enviar a alguien al infierno. Esa pregunta persiste, ¿sí o no? Es una buena pregunta. ¿Cómo puede un Dios que ama su creación puede enviarnos a un infierno eterno? Pero la pregunta está basada en algunas cosas que son falsos pensamientos. Porque la idea es, Dios no los envía. Y es un Dios que ama su creación. Nuestros niños, ¿ok? Tengo 4, entonces tengo bastante experiencia con eso. Los niños que tienen una voluntad que está conectado a suyo, que se hacen cada cosa que tú quieres, o se tiene su propia voluntad, y es casi siempre una lucha con ellos a ponernos de acuerdo. ¿Sí o no? Míos tienen una voluntad bien fuerte. Tienes de su mamá, seguro.
Tienen voluntad bien bastante fuerte, mis niños. Y para mí, pues eso es una cosa. Yo sé que están hechos en esa manera porque Dios tiene gran propósito para ellos con esas voluntades. Pero es una lucha muchas veces para conformarles en su juventud, en su inmadurez, para que yo pueda instruirlos, corregirlos, dirigirlos a hacer lo que es lo más saludable. ¿Me entiende? Yo no quiero que ellos van en la calle y jueguen en la calle donde hay bastante autos. No quiero que ellos anden en un lugar donde hay peligro de tal vez gente, de malos. No quiero que ellos vean las cosas que ponen ideas malas en sus mentes. ¿Me entiende? Hay mucho que tengo que cuidar hasta que ellos maduran y que pueden decidir, eso es bueno o malo para mí. Hoy día ellos no tienen ese sentido todavía. Dios creó nosotros con una voluntad. Y Él permite que hacemos lo que queremos hacer. Bueno o malo. Él permite. Por eso tenemos tanto malas cosas en el mundo hoy. Por la voluntad del hombre. Romanos habla de eso. En Romanos 1, 18 al 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces la pregunta, si un Dios va a permitir que la creación va a ir a la eternidad, a un infierno, la pregunta no es correcta. La pregunta es, si Dios va a permitir que alguien que escoja pecado reciba el pago de su pecado, ¿cuál es el infierno? ¿Me entiende? Esa es la pregunta correcta. Porque aunque Dios me ama, si yo escojo mi propia voluntad y yo escojo hacer pecado y quebrar mi relación con Dios por mi decisión, no por decisión de Él, pero por mi decisión, mi propia voluntad, ¿qué va a hacer Dios? No sería el cielo perfecto si un imperfecto está ahí. Se cambia, ¿sí o no? Y si estoy contra la voluntad de Dios, ¿por qué quiero estar en la presencia de Dios? Y si soy contra la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer el Rey de todo con uno que está contra Él? Son preguntas lógicas, ¿sí o no? Son preguntas que debemos preguntar. El pecado no puede quedar en la presencia de un Rey perfecto, porque el pecado es contra la voluntad del Rey perfecto. Es sencillo, es tan sencillo como este. Entonces, Romanos 6, Pablo sigue escribiendo sobre la necesidad de la salvación y en qué manera recibimos esa salvación si queremos. Otro voluntario, por favor.
Versículo 23, capítulo 6 de Romanos. ¿Alguien? ¿Quién quiere leerlo? Hermana. 23 de capítulo 6. Gracias, hermana. En ese versículo hay dos sentidos opuestos y tan fuertes, aunque casi no damos cuenta que está escrito tan sencillo en ese versículo, pero se pone ese versículo los opuestos claramente. Claramente, Pablo escribió por el Espíritu Santo. Hay dos opciones. Infierno, que es el pago de pecado, o el cielo para los que quieren recibir la salvación de Dios. El pecado, la paga del pecado es muerte. Claro, ¿sí o no? ¿Qué dijo Dios a Adán sobre por qué no debe comer esa fruta que era en el jardín? Solamente un árbol, ¿sí o no? El árbol de conocimiento de malo y es verdad. No sé cómo dice en español. Bien y mal, gracias. ¿Qué dijo Dios a Adán que iba a ocurrir cuando él come esa fruta, de solo ese árbol? La muerte va a ocurrir. Muchas cuando leen eso se piensa que el cuerpo va a morir. Pero hay mucho más que Dios estaba diciendo cuando dice que vamos a morir. Significa que todo va a morir. Todo queda quebrado. Nuestra relación con Dios, nuestro espíritu se muere. Nuestro cuerpo empieza a descomponer. Y en el mundo espiritual, la creación está destinado a la muerte. Al muerte, al infierno. No solamente en este mundo físico. En ese mundo físico, pero también en el mundo espiritual. ¿Cuál significa? Nuestro espíritu que vive hoy, vamos a descomponer nuestro espíritu de una manera que estamos rotos. Pero sigue en la eternidad, porque el mundo espiritual es eternal. Existe por toda la eternidad. No tiene fin el mundo espiritual. Tenemos cuerpo que ahora vive en ese físico, pero también tenemos dentro de nosotros un espíritu que vive por siempre. Tenemos empieza por nuestra mamá y papá. Ese empieza nuestro espíritu cuando nacimos, pero no termina nuestro espíritu. Y sin una salvación, nuestro espíritu sigue quebrado, roto, muriendo. Y solamente recibimos un milagro cuando recibimos la salvación de Cristo. Que Él repara, Él hace una sanación de nuestro espíritu y nos hace vivo otra vez. Nuestro espíritu. Por eso sentimos diferente cuando recibimos Cristo. No es solamente una decisión, es una decisión que traiga un milagro. Y tenemos conexión con Dios. Y sentimos libre, ligero, porque ya esta necesidad está satisfecho en nuestro corazón. Seguimos, Cuando hablamos de esa salvación, pues hoy día, en esa cultura, en otras culturas, hay un sentido falso que una persona puede hacer suficiente a entrar a la presencia de Dios. Uno puede hacer obras. Y escuche cómo así. Soy buena persona. Eso significa que no necesito más. Soy bueno en mí mismo.
Soy suficiente en mis mismas obras que no necesito nada más. El plan de Dios es que recibimos Cristo, quien es suficiente y solamente Él es suficiente. Y si tratamos de entrar en la presencia de Dios, sin eso, nada más es suficiente. Entonces, las buenas obras no son suficientes para borrar nuestros pecados. No borramos pecados. No hay maneras para nosotros sacar nuestros pecados de la cuenta. Siempre existen. No importa si hacemos 100 buenas obras por un pecado, todavía ese pecado existe. Y ese pecado es suficiente para que no podemos satisfacer la santidad de Dios. ¿Me entienden? Es como tener arroz. ¿Sabes? Tiene los granos de arroz que son blancos, ¿sí o no? Y son blancos. Y se ponen ahí. Y se ponen una piedrita ahí en los blancos. Puede verlo, ¿sí o no? Y se puede moverlo y moverlo y ver, todavía todo es blanco, pero hay una imperfección ahí. Y la única manera es quitarlo para que todo sea perfecto. Pero nosotros no podemos quitar esa piedrita. Nosotros no hay ninguna manera para nosotros quitar ese pecado. Y Dios no tiene la habilidad de cambiar una persona de imperfección a perfección. Él nos creó perfecto. Y cuando pecamos, cambiamos nosotros a la imperfección. Y Dios no puede hacer el milagro de cambiarnos solamente por cambiarlo. Él no puede hacerlo. Pensamos que Dios puede hacer todo lo que Él quiere. Y es cierto. Él quiere. Pero tiene que hacerlo en una manera. Y la manera que Él lo hizo, la oportunidad de nosotros quitar ese pecado, no es por nuestro mismo, pero por poner ese castigo de pecado en otro. ¿Me entiende? No es una cosa que Dios va a borrar pecado, no. Es que alguien otro paga el pecado. Cristo pagó nuestro pecado por su sacrificio. No era una cosa que estaba borrado y no había ningún más pecado. No, Cristo pagó este pecado. Y cada pecado que hicimos y vamos a hacer. Eso es el milagro. Pero no de manera que pensamos. Es que tenemos que aceptar eso. Pues ustedes saben bastante de eso. Por eso que están aquí. Ustedes saben cómo es la salvación, que es por Cristo. Pero tenemos que entender que solamente hay dos opciones. Y es que recibir Cristo y su pago por nuestra salvación. Y si no, solamente la otra opción es infierno por la eternidad. La sangre es la única manera que cura la imperfección. El Antiguo Testamento se usan los sacrificios de sangre, pero eran de animales, ¿sí o no? Recuerden, hablando de Levítica, de Deuteronomio, de ley mosaica en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, habla sobre los sacrificios y cómo se traigan la santidad. Pero no por curar el pecado, solamente por cubrirlo hasta que viene Cristo. El sacrificio de Cristo se pone a cubrir los
pecados pasados en el antepasado y cubre los que vienen en el futuro. No había ningún animal que podía hacer eso. Solamente un ser humano perfecto. Y en la creación del mundo solo había uno. Un ser humano perfecto es el único que puede pagar el pecado del otro. Y Cristo era el único. Él pagó los pecados de Moisés. Y Moisés tenía. Él pagó los pecados del rey David. Y había. Él pagó los pecados de Salomón, de los profetas, de todo en el Antiguo Testamento que puso sí mismo bajo la voluntad de Dios. Aunque no eran perfectos, confían en el sacrificio que Dios provee. Y cuando Dios proveyó Cristo como sacrificio, aplica a ellos en el pasado y también a nosotros y nuestros niños que van a pecar. ¿Me entiendes? ¿Qué significa eso entonces? Pues por eso tenemos que entender en Romanos 10, Pablo empezar a hablar con ellos. Romanos 10. Versículo 4 de capítulo 10, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todos aquel que cree. Los sacrificios terminaron con Cristo, el perfecto. No hay más necesidad de sacrificación. No hay más necesidad de matar animales. Y los que todavía hacen hoy día están haciendo tontería porque no hay necesidad de eso. Es decir que, pues el plan de Dios en Cristo es bueno, pero realmente no es suficiente. Tengo mi propio plan. ¿Cómo escuché eso? ¿Qué significa esa mentalidad? Mío es mejor que esa de Dios. Se ponen en idolatría. Eso es que tiene que escuchar, entender. Si alguien dice que la Biblia está bien, pero no es correcto, ¿quién está juzgando la Biblia? Esa persona. Significa que esa persona dice, pues, estoy más sabio que la Biblia. Yo puedo decir que si la Biblia es correcta o no. Uno que se pone el juez de otra cosa, supone que es más sabio, que tiene más conocimiento, que tiene más inteligencia, que sabe mejor que esa otra cosa. Y es decir que yo estoy mejor y más grande que Dios que escribió esa Biblia. Y es idolatría. ¿Qué hace Dios con los idólatros? Infierno. Para poner sí mismo más alto que Dios, solamente va al infierno. No van a quedar en presencia de Dios. Romanos 10, 9 y 10, Pablo escribe sobre cómo recibimos esa salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿cómo? Serás salvo. En 2 versículos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que hay dos cosas. Confesares con
Dígame esa palabra. Muy bien, estoy matando esa palabra, perdón. Confesares. Si confesares esa con tu boca que Jesús es el Señor. Pues muchas hoy día piensan que es una receta. Jesús es Salvador. Jesús es mi Señor. Ya, estoy salvo. Bueno, no, eso es no lo que significa. Confesares no es una cosa que tenemos que solamente decir las palabras. Confesar es cuando decimos algo que creemos. ¿Me entiende? Si diga que es algo que no queremos, es mentira. Y ese no dice que debemos hacer mentiras. De contra, ¿sí o no? Antes dicen que no debemos hacer mentiras. ¿Sí o no? Confesar significa que estamos poniendo el Señor como el Señor de nuestra vida. ¿Cómo podemos confesar que Cristo es el Señor de nuestra vida, pero no pongamos Él como el Señor de nuestra vida? Es una cosa que decidimos, que rendimos nuestra voluntad a Él en cada área. En cada área. Jesús es mi Señor sobre mi familia. Voy a enseñar a mis niños cómo andar en el camino de Dios. Dios es el Señor de mis pensamientos. Voy a poner mi mente en obediencia de las cosas, de los pensamientos que Dios quiere, no de que me complace. Quiero Dios que sea el Señor de mis finanzas. Yo voy a seguir el mandato de Dios de mi diezmo, de ofrendas. Cuando el Espíritu Santo me dice en mi mente que alguien necesita alguno de mi dinero, voy a hacerlo porque Él es Señor de mi billetera. ¿Me entienden? Eso es decir que voy a confesar a Jesús como mi Señor. No es decir solamente palabras, es declarar lo que ocurrió aquí. Eso es la salvación. Y cuando rendimos todo a la voluntad de Dios y creímos que Dios se resucitó, ya está hecho. La salvación es nuestra. Porque Dios se pone en todo el pago de nuestro pecado en Cristo. ¿Quién lo pagó? Eso es salvación. Vamos a hablar sobre la eternidad, porque yo creo que entendemos bien la salvación. Todo está claro. La eternidad que viene a veces es un poco oscuro para nosotros y mal entendemos lo que es la eternidad. Otra vez, tenemos que enfocar en qué es el plan de Dios. Pues desde el principio, desde Adán y Eva, el plan de Dios era que nosotros, seres humanos, los hombres, iban a vivir en la presencia de Dios, relacionando con Él en amistad, adorando a Él, y en esa manera estamos tan saludables que no necesitamos nada más. La relación con Dios provee todo lo que necesita un hombre. Porque es un buen rey, Él. Él es nuestro creador. Y ha creado todo lo que necesitamos. Hablando de aire, a respirar. Todavía el aire pertenece a Dios. Y cuando Él quiere quitarlo, Él puede. El alimento que tenemos. A mí me gusta comer. Voy a decir eso. A mí me gusta comer. Y si ustedes quieren probarlo, puede traerme algunos de su
receta favorita y voy a probarlo porque me gusta comer. Y puedo hacer eso porque Dios creó la alimentación de nosotros. ¿Sabe que no era solamente ese árbol de bien y mal en el jardín? Había bastante otros. ¿Por qué había esos animales andando? ¿Qué estaban comiendo ellos? Había bastante comida. Comer es la voluntad de Dios. Sea libre, hermanos. Aunque hoy día a veces hacemos demasiado. Pero Dios provee esas cosas. Él provee otras cosas. Él provee gozo para satisfacer nuestras emociones. Emociones somos de Dios. Yo sé que, hermanos, algunos de ustedes se notan cuando su esposa está enojada y no piensa que es así, que no es de Dios. O las esposas, cuando los hombres son un poco difíciles, que piensan, pues eso no es de Dios. Pero las emociones son de Dios. Somos criaturas emocionales. Es de Dios. Dios provee todo lo que necesitamos. Y se hace interesante y hermoso. Todas las cosas hermosas. Entonces, el plan de Dios que vivimos en la presencia de Él, en ese sentido, todo es perfecto. Es la eternidad que Dios promesa a nosotros, pero sin las emociones negativas. El estrés, eso no es parte del plan de Dios. Y tenemos un futuro en eternidad que no tenemos que tener eso. Vamos a tener la perfección que Dios entendía en el principio. ¿Me entiende? ¿Está bien? ¿Seguimos? ¿Qué ocurre con los que no tienen la oportunidad de pedir la salvación de Cristo? Vamos a leer. Romanos 10, 2 a 4. Leímos eso antes. No, era capítulo 1, pero en capítulo 10, Pablo está hablando sobre los judíos en el Antiguo Testamento y también lo que estaba presente cuando él está escribiendo eso, después del venido de Cristo para sacrificarse. Versículo 1, capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Fue a un grupo cuando estaba en Virginia y hablé con ellos sobre lo que íbamos a hacer en México y que íbamos a enseñar pastores y entrenar y ir a las etnias a presentarles la oportunidad, no solo escuchar la palabra de Dios, pero entrenarles para que ellos puedan predicar a otros y levantar iglesias entre ellos. Y el grupo me dijo, pues bueno, es que fuimos también al país de Nepal y hicimos ahí unas clínicas médicas y una escuela para niños. Había un tanto de tiempo tan bonito. Dije, bueno, muy bien que ustedes están trabajando en el campo misionero. ¿Qué hicieron? ¿Cómo combinaron eso con el evangelio de salvación por Cristo? Se cayó. Y me miró como tenía un nariz aquí al lado.
Y dice, pues, son budistas. Tienen una religión bien bonita. ¿Por qué vamos a predicar de ellos y cambiar esa religión bonita? Pues eso es como piensan los humanistas. Dicen que los cristianos que entran a predicar están cambiando la cultura, infectando la cultura, cambiando la cultura a imperfección. Porque antes la cultura es perfecta, tiene sus propias ideas y no debemos hacer nada de cambiarlo. ¿Por qué? Porque creen en evolución, porque creen que el hombre ocurrió solamente por chanza, que no había ninguna creación por un Dios sobre todo, y por eso no hay eternidad. Cuando una persona muere, se muere, y no ocurre nada más. Pero la budista no cree eso. La budista cree que se empieza a renacer de nuevo, tal vez en un bicho, tal vez en un mosca, tal vez en una ave, tal vez en un elefante, tal vez en un vaca, hasta que se vienen a un lugar perfecto. Y cuando se vienen a un lugar perfecto, convierten en energía y se existen por todo el tiempo en una manera de solamente de energía. A mí eso no es bonita. Lo siento, pero no es bonito. Y no es la verdad. Es una mentira del diablo. En el sentido que no tenemos responsabilidad de invertirnos a llevar la voluntad de Dios y decir la verdad de Él, es una mentira. Nadie puede creer en Cristo como su Salvador y ver los perdidos y decir que no me importa. Si es así, esa persona no es creyente. Esa persona solo pretende. Y en su corazón no es convertido a la voluntad de Dios. Lo siento. No me importa qué dice el mundo, porque están andando en estupidez, en tonterías, y quieren enseñar a nuestros niños lo mismo, que Dios ocurrió solamente por chanza. No es así. Préstame ese teléfono. ¿Tiene teléfono? No voy a hacer nada con eso, no voy a quebrarlo. Está bien, seguro. Está bien. Gracias, hermano. Un iPhone. Todo empezó los problemas con el manzana. ¿Me entiendes? No, está bien. Los hombres hoy día, los científicos, se ven la naturaleza. Miren. Y se dice, mire, podemos ver en la naturaleza qué cosas que ocurrió por chance. Vi un programa en la televisión que estaban estudiando un lugar arqueológico en Tailandia. Y dicen, pues, había algunos montes de termites en línea. Y sabemos que esas cosas no ocurren naturalmente en la naturaleza. Una línea derecho. Entonces sabemos que abajo de eso hay una cosa construida por hombre. Por diseño. Y por supuesto, ellos buscaron y habían piedras puestas ahí en una línea para formar un camino. Digo a mis niños, mire, si pongo eso aquí en el suelo, ¿estás seguro, hermano? No voy a hacer nada. Y veo esas cosas. ¿Cómo van a decir a alguien que solamente ocurrió por chance? Se cayó una piedra con un rama, se cayó una raya del cielo, se convirtió en energía, formó con el agua abajo y convirtió en Sí, yo sé es correcto, es mi teoría. Y voy a probar que solamente ocurrió por naturaleza. Solamente por cosas de chance ocurrió ese. ¿Cómo va a decir que es correcto?
Ninguna persona aquí. ¿Por qué? Porque puede decir el tiempo y qué hora y minuto. Y tiene líneas derechas, tiene botones, hacen cosas. Puede hablar de eso y se hace algunas cosas. Ok, diferente que quiero. Gracias, hermano. Pero ¿cómo puede ver un hombre y decir que, la inteligencia, los sistemas de ver, de hablar, de respirar, los sentidos, los nervios, los órganos que dan dentro, todo ocurrió por chance? Soy más avanzado que un teléfono o menos. Entonces, ¿cómo es esa tontería aceptado cuando dice que el hombre es por evolución? ¿Cómo puede, como Pablo, decir que aunque ellos sabían la verdad, quisieran seguir su propio camino? ¿Qué hacemos con los que no aceptan esa verdad? Daniel 12 empieza a hablar sobre la eternidad y lo que viene, para entender bien claro qué va a ocurrir en la eternidad. Daniel. Daniel vio en una visión sobre el futuro. Y él escribió para que podamos notar lo que es hoy día. Porque Dios quiere que nosotros entendamos lo que viene. Él no quiere que nosotros quedamos sin entendimiento. Él nos creó con una mente de inteligencia para relacionar con Él. Él quiere relacionar con nosotros. Aunque a veces no entendemos todo lo que Él entiende, Él quiere que nosotros relacionamos con Él con inteligencia. Entonces, Él comunica a nosotros lo que va a ocurrir en 12, versículo 1 al 3. ¿Alguien quiere leer eso? ¿Un voluntario? Muy bien, hermano. Gracias, hermano. Eso lo es. Daniel empieza a comunicar la idea sobre la eternidad. Pero no solo eso, él nos da un poco de claves aquí. Primero, habla en versículo 1, el libro, el fin de ese versículo, número 1. Habla sobre el libro. Y también en versículo dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Qué significa eso? Testigos. Los que testifiquen. Mire, es una cosa que quiero aclarar y estoy seguro que hermano Juan está conmigo en eso. No necesito papel para testificar. No tiene que graduar de ningún instituto para testificar. Si está esperando eso, el diablo siempre va a poner otra barrera para que usted no testifique a su familia. Va a poner otra excusa que usted no testifica a su vecino. A esa persona que es trabajando al lado de usted durante el día, durante la noche. Estamos mandados como mandamiento a testificar.
sobre lo que ha hecho Dios, sobre la salvación por Cristo, sobre la bondad de Dios. No tiene que estar bien profundo en teología. No tiene que entender la diferencia de comunión, que si es el cuerpo de Dios o si no es el cuerpo de Dios. Y como Jesús convirtió el agua a vino. No tiene que entender esas cosas. Pues sí, si quieres, no hay problema. Pero no debemos usar esas excusas para decir, pues, no estoy listo, no estoy preparado, pues no tengo nada de decir. ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Está con Él en voluntad? ¿Junto o está haciendo su propia voluntad? Si estamos con Él, haciendo lo mejor que podemos en la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo entonces es con nosotros, tenemos la herramienta que necesitamos. Es suficiente. El Espíritu Santo es suficiente a testificar a través de usted, a decir la verdad. ¿Sí o no? Eso no es decir que no debemos prepararnos. Siempre estamos preparándonos para algo mejor, pero hoy día estamos listos a testificar. Porque yo he enseñado sobre la salvación, no hay preguntas, ¿sí o no? Ustedes saben suficiente para ser testigos. Entonces Daniel está diciendo que los que enseñan a la multitud serían como las estrellas. Significa que tienen bastante valor. Mejor, lo mejor de los mejores. Vivimos en Oaxaca y llegaron algunos testigos de Jehová. Pues a mí no me gusta mucho. Le voy a decir la verdad, a mí no me gustan mucho los testigos de Jehová. Siempre he estado llegando a nuestro puerto, tocando. Y dije, mire, Espíritu Santo, no me gusta que vienen a mi casa esa gente. A mí no me gusta. No quiero que ellos toquen mi puerta, tengo otras cosas para decir. Y el Espíritu Santo me dijo, Marcos, ¿quién está en mejor posición a testificar a ellos? Si no le gusta que ellos vienen, ¿a quién debo yo enviarles a recibir la verdad? ¿Quién va a decir la verdad a esas personas? Tenía bastante vergüenza. Porque es correcto. Si yo tengo la verdad, pero solo por mi propio tiempo que es tan importante, no voy a decir la verdad a otro que lo necesita. ¿Quién soy yo? No soy bueno. No amo. No tengo compasión. Después, Señor, entonces, si quiere traérmelo, está bien. Voy a enseñar, aunque todavía no me gusta, voy a hacerlo. Y llegaron de nuevo y dije con ellos, mire, usted quiere que yo reciba su salvación, ¿qué tienes? Y tú predicas a mí, a Marcos, porque tú crees que cuando convierto, usted reciba mejor posición en las prioridades y el liderazgo de Dios. Tal vez con suficientes salvaciones, tú puedes ganar una posición de liderazgo. Es que creen ellos en su doctrina. Pero también tú crees que si yo no recibo eso, no voy a existir más que mi muerte. Ellos creen que una persona que no recibe a Cristo como Salvador se destruyen y nunca sea más. No hay nada dejado, no hay espíritu, nada. No existen en eternidad. Y dije, pues usted cree eso. Entonces, si yo no creo eso, si yo no recibo eso,
está bien con ustedes, porque solamente existe en este mundo físico. Entonces, su carga no es tan pesado. Si una persona no escucha, bueno, solo van a terminar en esta terminación de su vida física. Pero en mi doctrina, si una persona no recibe, si una persona no escucha bien, no entiende bien, y ellos mueren en pecado, ellos van a existir, siguiendo existiendo, pero el infierno, esta carga es mucho más pesada que suyo. Y voy a seguir más fuerte testificando. Voy a seguir más puesto a enseñar la verdad con claridad. Y si es en mi carga, no voy a permitir que nadie me escape de la presencia mía sin saber que Cristo existe y ha llegado para ser salvador a todos los que quieren. Los creyentes todos deben tener ese mismo sentido. No es raro ese sentido. Es el corazón de Dios. Es el corazón de Dios. Y como creyentes, lo más que acercamos a Él, lo más que vamos a estar exactamente en el mismo sentido, en el mismo mente de eso. Seguimos. Apocalipsis. Está corriendo el tiempo. ¿Sabe que los americanos están muy conscientes del tiempo? Pero muchas veces no alcanzamos el tiempo. Yo creo que el diferencia de los hispánicos y los americanos, pues hablando de predicadores, pero los predicadores americanos saben bien el tiempo y no importa. Se siguen aunque están minutos, una hora. Los hispánicos, la única diferencia es no saben la hora. No sé qué es más pesado. Eso yo creo que el americano, que no quieren o no pueden seguir el tiempo que tienen. Mejor ignorancia, yo creo. Un joven fue a una iglesia una vez para visitar con su amigo y encontré que ellos tenían agua santo ahí y todo eso. Y el chico estaba explicando, ese significa y este que se hace significa y esta otra cosa que hace cuando se hacen con el humo, incenso, eso significa Pues la próxima domingo, el otro chico se cambió y fue a la otra iglesia pentecostal con su amigo. Y el pastor se sacó su reloj como así y puse como aquí. Muy bien. Y el chico dice, ¿qué significa eso? El chico, nada, no significa nada. Apocalipsis 3, versículo 1 a 5. Escribe el ángel de la iglesia en Sardes, capítulo 3, versículo 1 de Apocalipsis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere
será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo creo que esa pertenece a la iglesia hoy día en el mundo. Que hay iglesias que anden en su propia voluntad, que conformen a la cultura y dicen lo que es mal, bueno, y lo que es bueno, no, vamos a dejar eso porque no suena bien hoy día. Y dice que hay algunos pocos que todavía tienen compromiso a la verdad. Y cuando habla de no son manchados, significa que han recibido la salvación de Cristo y no ha regresado a pecado. La doctrina que no podemos regresar a pecado es incorrecto. Cada persona todavía existe con su voluntad. Aunque recibimos salvación por Cristo, no significa que no tenemos voluntad. Significa que siempre tenemos que asegurarnos que está rendido a Cristo cada día. Y en cualquier tiempo podemos decir, voy a cambiar mi mente y hacer esas cosas. Lo que Juan está diciendo en eso, Dios está hablando y dice que los que no son manchados, los que no decidieron hacer compromiso con el mundo, después de recibir la salvación, ellos siguen en el camino. Día por día están rendidos a Cristo, siguen caminando aunque es difícil, aunque hay persecución, aunque la gente dice, cállate, no queremos escuchar de su Dios. Seguimos. Aunque Dios nos llama a lugares difíciles, seguimos. Aunque tenemos que hacer sacrificios, seguimos. Esos son los que no son manchados. Y dice que Él no va a borrar su nombre, ¿de qué? Del libro de la vida. Esa es clave. Esa es clave. Uno que quiere entrar al cielo tiene que tener su nombre en el libro de la vida. Eso ocurre cuando una persona recibe la salvación. Cuando empezamos a pecar como niños, como jóvenes, cuando decidimos a pecar, Dios borra nuestro nombre del libro de vida. Cada niño que está nacido tiene su escrito, y su nombre escrito en ese libro de vida. Y cuando decidimos en nuestra propia voluntad a pecar, nuestro nombre está borrado del libro. Y cuando recibimos Cristo, está puesto de nuevo. Voy a decir que Dios tiene que tener borradores fuertes, porque es borra y escribe, y borra y escribe, y borra y escribe. Pero hablo de eso en Apocalipsis 13. Seguir, porque quiero ustedes entender lo que es el libro de vida y dónde está escrito en la Biblia la idea de eso. 13, 1 al 8. Capítulo 13, 1 al 8. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esa es la bestia que viene del anticristo. ¿Ok? Ese tiempo que viene, sabía que ese calendario de Maya no iba a destruir el mundo cuando 2007 era, ¿sí o no? Estaban diciendo el calendario se paró en 2007, entonces el mundo iba a terminar en 2007
no sé si ustedes recuerdan eso o no. Había gran noticia que pensaba que el mundo iba a terminar en ese año porque el calendario maya no tenía más. Y dije, pues no, porque la Biblia nos dice que va a ocurrir y no ha ocurrido todavía. Entonces no viene el fin. Ese tiempo es un tiempo feo. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron el dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo, y se permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoran todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ese es un tiempo que viene. Y va a ser mucho más difícil. Pero creo que estamos en el principio de este tiempo. Porque estamos convirtiendo a un mundo que tiene solamente un liderazgo. Estamos llegando porque estamos hablando de liderazgo financiero. Los que controlan las finanzas controlan a la gente. Es la verdad. Y hoy día hay pocos que controlan el dinero. No estoy hablando nada política sobre eso, solamente estoy diciendo que lo que viene va a tener un gobierno que controla todo. Y yo creo que no va a ser político. Porque ¿cómo es nuestro mundo hoy día político? No podemos juntar nada. No podemos unir nada en el mundo político. Sería otro tipo de control, yo creo. Pero Juan habla sobre eso y nota que todos adoraron ese sistema, adoraron el líder de ese sistema. Pero cuando se adoraron, significa que su nombre no está escrito en el libro. Y dice que ellos van a ir al mismo lugar de ese anticristo. 20, capítulo 20. por 15. Desde 10 hasta 15. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Pues los testigos de Jehová no creen en eso, aunque está escrito aquí. No creen. Creen que reescribimos la Biblia como queremos. Pero dice aquí claramente, y en el arameo que está escrito en el lenguaje original, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco. Este es el fin, aquí. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. No existieron nada más. La tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros, más que uno, libros, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas
que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Sabe dónde está Hades? Hades es donde están los muertos hoy. Hoy están en Hades. Y en el tiempo de Abraham, antes de Cristo, había un paraíso dentro de Hades que quedaron los que estaban bajo el testigo antiguo. Seguro. No estaban tormentados, estaban seguros. Dios habla sobre eso cuando habla de Lázaro y el rico. Pero hablando de ese tiempo, los del Antiguo Testamento, el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Brincó. Versículo 13. Y el muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pues si era solamente eso, sería muy feo porque no tenemos suficientes obras para ponernos en cielo. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero ¿qué ocurrió con los que tienen su nombre escrito en el libro de vida? El cielo es nuestra promesa. Nuestra promesa es el cielo. Pero los que no tienen su nombre en el libro, está claro aquí. Está claro. 21, seguimos, está casi al fin del libro, note eso. 1 al 8. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Qué significa eso? Que Dios va a crear nuevo la tierra. Y no solo eso, va a ser una ciudad, la mejor ciudad del mundo. Pues no me gustan mucho las ciudades. Estoy aquí en Puebla y es bonita la ciudad, pero no me gustan las ciudades. Porque hay tanta gente, ¿sí no? Lucha como para el espacio. Pero dice que esa ciudad va a ser lo mejor con espacio. Creo que en las calculaciones que hicieron las personas que estudian la Biblia, dice que esa ciudad sería 15,000 millas cuadrado. 15,000 millas, 15,000 millas, 15,000 millas. Yo quiero ver esa ciudad. Voy a decir a Dios si quiero vivir en eso o no. Voy a decidir cuando voy ahí. Tal vez voy a pedir un rancho, una granja en algún lugar. Voy a ver. Pero dice que esa ciudad viene. Y no voy a construirlo aquí. Va a venir construido. Preconstruido. ¿Cómo se dice eso? Una ciudad preconstruido. Ok. ¿Dónde estamos? ¿Qué versículo? Versículo 2. Y yo, Juan, vi una santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios misma estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nosotros, como un sentido de tiempo, no sabemos cómo es vivir sin tiempo. Realmente no podemos sentir cómo sería este lugar.
La verdad es que no tenemos la experiencia para decir cómo es ese tiempo. Pero mire, va a ser tan mejor que no podemos decir cómo sería. Porque todavía tenemos dolor. Todavía tenemos sentidos malos, lágrimas. Yo puedo pensar solamente un poco vez y pensar en todos los dolores que tengo por esta vida física. Yo sí sé que cuando ocurrió y viene la promesa de Dios, la perfección de Dios, todo eso va a pasar. Pues tengo mi nombre en la vida, en el libro de la vida. Yo no quiero estar en un lugar que siempre tengo dolores. No quiero estar en un lugar de tormenta. No quiero estar en ese lugar que está solamente por los rebeldes de Dios. Y no quiero nadie otro a ir sin conocer de la salvación de Cristo. Y eso es mi reto. Si yo no quiero ir a ese lugar, seguro que otros no quieren ir. No es una fiesta. Aquí está la fiesta. Este lugar donde no hay clamor, donde no hay dolores, esa es fiesta. ¿Dónde estamos? ¿Qué versículo? 4, gracias. 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le dará gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes y incrédulos, los que no creen, los que no aceptan, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras. Hablamos de idólatras. Los que ponen su propia voluntad sobre la voluntad de Dios. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pasamos al versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvados andarán a la luz de ello, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Se llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos. Son los únicos que van a pasar en este lugar. Son los que tienen su nombre escrito en el libro de vida. Entonces, como nuestra responsabilidad como creyentes, con el mismo sentido, con el mismo corazón puesto por Dios en nosotros, no podemos ignorar la necesidad del mundo. Nuestra prioridad se cambió de nuestros propios deseos hasta los deseos de Dios. Hemos rendido nuestros deseos de este mundo para riquezas, para fama, para confort. Rendimos todo eso.
En lugar de eso, recibimos la compasión, el corazón, el amor, el sentido de responsabilidad de Dios. Son opuestos. Son opuestos esos dos sentidos. Seguimos en nuestro confort, pues no siento bien cómo no hablar con mis vecinos sobre eso. No sé qué debo decir. Las palabras se fue. No sé. Eso no es suficiente. Esa excusa no es suficiente. ¿Sabe que yo, aquí en México, pues la verdad es que no siento bien en mi español? Es la verdad. Dice, pues hermano, tú hablas bien el español. No, porque nota casi cada error. Y hay más que no noto. Y yo sé eso. Si no sabía que hice errores, sería muy bien. Pero yo sé que hago errores en mi español. Y peor, no sé qué son. Me pone muy incómodo. Pero sabe que hay otra parte de mí que dice, es importante Es importante lo que el Espíritu Santo quiere decir a través de tú, Marcos. De tú, Marcos. Dios quiere hablar con otros a través de tú. ¿Dónde va a estar el bloqueo? ¿Mi voluntad? No. Entonces voy a decidir que voy a enfrentar el miedo. Voy a enfrentar ser incómodo, si es lo que necesito hacer para seguir en mi responsabilidad, para testificar. Incomodidad no es suficiente excusa. Mire, tengo otros esperando, creo que estamos listos a empezar el servicio de bautismo. Ponga de ese pie, por favor. Primero, quiero ofrecer la oportunidad. Si alguien vino hoy sin decidir de poner a Cristo como tu Salvador, como el Señor, como le dije, que tenemos que decidir que queremos la voluntad de Dios para nuestra vida y vamos a rendir nuestra voluntad para aceptar a Cristo como Salvador. Y eso significa que nuestro nombre va a estar en el libro de la vida. Yo quiero dar la oportunidad de aceptar eso. No quiero nadie de aceptar a Cristo por miedo de lo que va a ocurrir en el infierno, porque no es suficiente. El miedo de infierno no es suficiente por una persona hacer esa decisión. Hacemos esa decisión porque damos cuenta que nuestro camino no es suficiente. Nuestro camino no es lo mejor. Nuestra voluntad no convierte al perfecto. Es que realmente damos cuenta que necesitamos Salvador. Hay alguien hoy día que ha escuchado ese mensaje de salvación y dice, nunca ha hecho esa decisión. Levanta su mano, voy a orar contigo. Si alguien aquí no ha recibido a Cristo como su Salvador y hoy día lo quiere, levanta su mano, por favor. Muy bien. Quiero entonces hablar con nosotros como creyentes sobre esa responsabilidad que tenemos. Y tal vez no ha tenido esa pasión y compasión para otros, para decir que es tan importante eso para que yo testifico. Es tan importante. No di cuenta de eso.
Yo quiero que hoy día oramos sobre eso, porque yo realmente creo que no podemos decir que somos creyentes si no testificamos. Vamos a orar. Señor, gracias por esa gracia, por tu misericordia. No es, Señor, por nada que hacemos ni hemos hecho, que merecemos esa misericordia. No merecemos tu gracia. No merecemos el sacrificio de tu Hijo unigénito. Solamente es de tu parte, tu amor, que nos ha ofrecido esa salvación. Y ese mundo quiere gritar a nosotros y decir que somos tan importantes que todo lo que hay es para nosotros, y no es así, Señor. Nosotros como creación estamos aquí para tu placer. La placer tuya, Señor, no nuestra. Perdón, Señor, por nuestro orgullo que nos levanta, porque no somos nada. Somos tierra, Señor. Somos una respira, un brisa en esa viento, en esa tierra. Somos un viento que no queda. Pero Dios, tú nos amas. A ti, Señor, nosotros importamos. Gracias. Aquí, Señor, como creyentes, ofrecemos de nuevo nuestra vida, nuestra voluntad, Señor. Perdónanos, Señor, por no actuamos cuando hay una necesidad de decir la verdad. Perdónanos, Señor, por callarnos, Señor, por quedar en silencio en el tiempo que necesitaba, Señor, una palabra de verdad. De nuevo, Señor, rendimos nuestra voluntad para ser tus testigos, para ponernos, Señor, en tus manos, para mandarnos donde quiere, a quien, Señor, tú quieres, y decir lo que tú quieres. Aunque tenemos miedo, aunque sentimos incómodo, Señor, vamos a hacer tu voluntad, no nuestro. Ayúdanos, Señor. Dices que no hay condenación. No aceptamos condenación para desobedecer, Señor. Pero no queremos quedar en desobediencia, Señor. Queremos seguir nuestro compromiso de rendir nuestra voluntad a tuya, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Por eso tenemos el bautismo del Espíritu Santo, Señor. Danos fuerza. Danos un frente, Señor, de piedra, que podemos seguir y testificar. No importa lo que los otros dicen. Y cumplir, Señor, tu reto para nosotros en testificar a todo el mundo. Hay otro mandato. Más.
que cuando Jesús fue al cielo, justo antes que fue al cielo, Mateo 28, Marcos 16, habla sobre ese mandato de Cristo que dice que todos los creyentes deben ir a todo el mundo. Ese es el mandato de misiones. No solamente a sus vecinos, no solamente a su familia, pero todo el mundo. Y como cuando yo tenía 7 años, empecé a escuchar esa llamada. Como Sandra, cuando ella estaba en Chile como una niña, ella empezó a escuchar esa llamada. Algunos aquí van a empezar a escuchar esa llamada de Dios para no quedar en Puebla y para no quedar en México, para ir a otros países y lugares del mundo. Siente como un fuego en su corazón. Arde su corazón por los perdidos. Y algo dentro dice, ¿puede ellos? ¿Qué va a ocurrir con ellos si no voy? ¿Dónde va Dios a encontrar otros si no es mí? Si no soy yo, ¿quién voy? ¿Quién va a tocar a ellos? ¿Quién va a predicar a ellos? Si esa resuena en su corazón, es porque hay una llamada. Los otros están para enviar, pero algunos van. Busca eso en su corazón. Y si tienes, debe empezar a practicar con el hermano Juan Sotomayor y yo, porque el hermano Pastor y yo y los otros líderes están aquí para levantar obradores. Estamos aquí como una iglesia de diferentes partes que juntan. Eso es como hace la iglesia. Muchas envían los pocos, pero todos testifican. La misión de la iglesia es alcanzar el mundo. Y si uno es creyente y son parte de la iglesia, entonces parte de su responsabilidad es orar para los que van y los que testifican. Es enviar los que van y ir a su propio lugares, comunidades, familia. Seguimos, hermano, porque eso es como la iglesia fuerte. Esa es una iglesia que viva. Si no, vamos a convertir en solamente un club. No somos un club. Tenemos propósito eterno para tocar el mundo. Y cuando hacemos eso, como dice Marcos 16, Cristo va a venir y cambiar el mundo hasta la perfección que quiere, pero solo cuando hacemos nuestra responsabilidad de tocar todo el mundo con Cristo. Amén.